El título de este mensaje es una predicación que perturba. Gloria a Dios. Una predicación que molesta. Hechos capítulo 4, vamos a leer solo parte por parte hasta el verso 22, pero ahorita solo vamos a leer del 1 al 4. Y perdonen que yo tengo una versión diferente, es que esta Biblia tiene letra bien grande. Ya me está costando leer. Hechos 4, vamos a leer versos 1 al 4. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección, que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, les metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegaba a unos 5,000. Gloria al Señor. Aquí leímos que los sacerdotes, el capitán de la guardia y los saduceos estaban molestos, estaban enojados. Estas personas, los sacerdotes, el capitán de la guardia y los saduceos, fueron los enemigos de Jesús y ahora se convertían en los enemigos de los discípulos de Jesús a causa de la predicación de la palabra de Dios. ¿Quiénes eran los saduceos? La Biblia no nos dice mucho. La historia tampoco no nos dice mucho, pero nos aumenta un poquito más. Los saduceos eran una secta, como decir un grupo con ciertas creencias individuales particulares dentro del judaísmo. Los sacerdotes eran saduceos y este grupo asumían que ellos eran salvos porque eran descendientes de Abraham. O sea, al nacer judío ya se consideraban automáticamente seguros, salvos. Y las creencias religiosas de los saduceos se basaba solamente en 5 libros de la Biblia, lo que conocemos como el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Este grupo de saduceos no creían en los ángeles, pero lo peor es que ellos no creían en la resurrección. Así que la prédica de Pedro, de Juan y de los discípulos de Jesús anunciando la resurrección de Jesucristo era una gran ofensa, era un gran ataque contra ellos. Entendemos en la Biblia que Juan el Bautista no bautizó ni a sacerdotes ni a saduceos por una simple razón: porque ellos no se arrepintieron, no demostraron señales de arrepentimiento, de sentirse tristes por lo mal que habían hecho. En Mateo 22-29, Jesús les dijo de frente a los saduceos que ellos estaban errados. Y no les dejó así. Les dijo: están errados porque ustedes no conocen las Escrituras. Porque ellos insistían solamente en basarse en 5 libros de la Biblia. Pero Jesús leía toda la Biblia, hasta lo que conocemos hoy como el Antiguo Testamento.
También Jesús les dijo que ellos estaban equivocados, estaban errados porque no conocían el poder de Dios. Qué triste. Los líderes religiosos en Israel tenían esa actitud. También en Mateo 22, el verso 32, Jesús les habló de la inmortalidad. Él les dijo, les citó un pasaje de la Biblia en que Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si ellos hubieran estado muertos, que no iban a resucitar, entonces Dios hubiera dicho: yo era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, porque ellos están vivos. Y si tú te aferras a la palabra de Dios, si tú te aferras a Jesucristo, los vamos a conocer en la eternidad. Gloria al Señor. Lo que sí entendemos de la Biblia es que los saduceos participaron junto con los sacerdotes en la mentira acerca de la resurrección de Jesucristo. Ellos dijeron, era mentira. Y ahora los discípulos están predicando la resurrección de Jesucristo. Así que esto trae problemas. Entendemos que Jesús advirtió acerca de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué es esta levadura de la que hablaba Jesús? Era la maldad que lo contamina todo. Estas personas aparentaban ser religiosos, creyentes en Dios. Sin embargo, sus corazones estaban llenos de maldad, de adulterio, de falsedad y de odio. A través de la historia sabemos que en la destrucción de Jerusalén en el año 70, 35 años después de la muerte de Jesús, los saduceos desaparecieron de la historia. Y el enojo de estos hombres no tenía realmente una justificación ante Dios. Pero la predicación de Pedro, de Juan y de los demás discípulos, como dije anteriormente, era el más grande ataque contra las creencias religiosas de los saduceos, porque estaban predicando que Jesús resucitó. Y yo doy gloria a Dios por esa predicación que molesta, esa predicación que indigna, esa predicación que ofende. Porque esa predicación es la verdad. Esa predicación lleva a vida eterna. Esa predicación la creo yo. ¿Quién? ¿Cuántos de ustedes la creen? ¿Cuántos creen que Jesucristo resucitó? Aleluya, gloria al Señor. Vamos a leer los versos 5 al 12. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarles. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido. Y se nos pregunta cómo fue sanado.
Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Aleluya. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y que ha llegado a ser la piedra principal. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a la humanidad mediante el cual podemos ser salvos. Gloria al Señor. No cabía duda que la sanidad del hombre paralítico que estudiamos en Hechos 3 fue un milagro y mucha gente conocía a este paralítico. Mucha gente lo vio caminar y alabar a Dios aún dentro del templo. Pero la pregunta, ¿por qué pidieron a Pedro y a Juan que se pararan delante de los gobernantes de Israel? Era para entender con qué autoridad habían hecho ellos esto. Autoridad. Yo quiero decirles, hermanos, hermanas, que en el año 2002, el año después de el ataque en las Torres Gemelas, en septiembre 11 del 2001, se formó un concilio mundial de líderes religiosos dentro de lo que son las Naciones Unidas. Y en este concilio, su meta es promover la paz y que los problemas religiosos de alguna manera disminuyan, las guerras en nombre de Dios se minimicen. Este octubre del año 2021, ellos se reunieron como cada año y una vez más confirmaron un acuerdo en el que decidieron que, como las religiones están tan divididas, para no estar así tan divididas y no atacarse tanto, no se mencionaría más el nombre de Jesucristo. En el año 2020, para el tiempo de la pandemia, cuando empezó la pandemia, a Effingham iba a llegar un grupo de alabanza. Y yo escuché la música de ellos. En estas alabanzas que escuché, yo creo que escuché entre 5 o 10 alabanzas, no estoy muy segura. Ninguna de sus alabanzas mencionaba el nombre de Jesús, ni una sola vez. Ni una sola vez. Y la mayoría de estas alabanzas ni siquiera alababan a Dios, sino que te hablaban a ti, tú y a ti. Así que esas no son alabanzas a Dios. Ustedes que escuchan a otros predicadores, quiero que presten atención a los que se atreven a mencionar todavía al nombre de Jesucristo. Entre las personas que alaban a Dios, quiero que me digan en las canciones, las alabanzas que ustedes escuchan, ¿cuántos se atreven todavía a levantar el nombre de Jesucristo en alto? En el ejército de los Estados Unidos, en el gobierno de los Estados Unidos, en los lugares públicos, en las escuelas, los empleados, los soldados, la gente de gobierno, no están permitidos levantar el nombre de Jesucristo. Pueden hablar de Dios, pueden hablar de Satanás, pueden hablar de Buda, pueden hablar del profeta Mahoma o de quien ellos les dé la gana.
no se puede mencionar el nombre de Jesús. Los alumnos sí, los estudiantes sí, nuestros hijos, los niños sí, ellos pueden mencionarlo, pueden llevar su Biblia, pueden leer su Biblia, pero los adultos no. A eso hemos llegado. Estamos en el año 2022 y a eso hemos llegado. Pedro y Juan eran dos hombres que no estaban armados, que no habían recibido entrenamiento militar de ningún tipo. Ellos eran parte de la iglesia, un grupo de personas que recién se había formado hacía unos días atrás con la llegada del Espíritu Santo. Dos hombres vulnerables delante de más de 70 hombres poderosos rodeados de guardias con armas, espadas. Estos hombres tenían poder, tenían dinero, tenían influencia, tenían fuerza. Eran los líderes de una nación que había existido por casi 1500 años. Eran líderes espirituales de una religión que había existido por más de 4000 años. Y todos ellos estaban de acuerdo en prohibir que se mencione el nombre de Jesucristo de Nazaret. De hecho dicen el nombre, no mencionen más el nombre. Ni siquiera se atreven a decir el nombre de Jesús. Hay religiones hoy en día que no se atreven a mencionar el nombre de Jesús. Van a decir Dios, van a decir Jehová. No quieren mencionar el nombre de Jesucristo. Y Pedro y Juan no tuvieron miedo de las amenazas y les dijeron de frente que ellos iban a seguir mencionando el nombre de Jesucristo. No les importaba desobedecerles a ellos, pero para ellos sí era importante obedecer a Dios. Hermanos, hermanas, el cristiano hoy en día en Estados Unidos y en muchos otros países, como lo que llamamos países del oeste, no viven bajo ningún tipo de amenaza. O alguien me puede decir que tiene miedo, que están amenazándonos a los cristianos aquí. No. Sin embargo, los cristianos más parecen mundanos que cristianos verdaderos, aunque no hay ninguna amenaza. Y los cristianos tienen vergüenza mencionar el nombre de Jesucristo aún a su propia familia. Muchos cristianos, como si fueran tan conocedores de cosas, hablan de karma, hablan de vibras, hablan de ángeles y de cuantas otras religiones. Pero esas personas que hablan así no se atreven a mencionar el nombre de Jesucristo sin ser amenazados. Les da vergüenza. Este cristiano no es odiado por nadie, pero tienen vergüenza del nombre de Jesucristo. En el verso 8 de Mateo 4 dice que Pedro fue lleno del Espíritu Santo y respondió a los gobernantes y a los ancianos
de su pueblo. Esto es cumplimiento de las palabras de Jesús, que lo estudiamos en Mateo 10. Si gustan anotarlo y estudiarlo en su casa, porque no lo voy a leer. Mateo 10, los versos 16 al 20, Jesús les advirtió que ellos iban a ser llevados a concilios y a cortes. Ellos iban a pararse como ovejas en medio de lobos para dar testimonio de Jesucristo delante de judíos y de no judíos. También Jesús les dice que no se deben preocupar por lo que van a decir, porque si están llenos del Espíritu Santo, será el Espíritu Santo que hable por ellos. En el verso 11, Pedro les dice que Jesús es la piedra más importante para la construcción. Y, en otras palabras, Jesús es el que completó el plan de salvación de Dios, el plan de salvación para la humanidad. Jesús es la piedra principal, dice la piedra angular, pero más fácil entenderlo como la piedra principal para la construcción de la casa de Dios, del reino de Dios. Sin Jesucristo no se puede construir la iglesia. Sin Jesucristo no se puede levantar la iglesia. Y en el verso 12, Pedro les dice, no hay otro nombre en que podamos ser salvos. Si usted no pone su fe, si usted no pone su confianza en Jesucristo, le lamento mucho decirle, no podrá ser salvo, no podrá entrar al reino de Dios. De hecho, es Jesús mismo, el versículo que nos leyó el hermano Raúl, Jesús mismo lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede entrar, nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, hermanas, esta es una verdad que está por encima de lo que nosotros podemos pensar, opinar o decidir. Es así como Dios lo ha establecido, es así como Dios lo ha planeado, y no importa cuál sea la opinión de un ser humano, nadie lo va a cambiar. Esto no es cuestión de opinión, esto es cuestión de la verdad. Y la verdad está aquí, en la palabra de Dios. Y como dice, pues, es la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Si alguien piensa que hay más de una manera de entrar al reino de los cielos, pues al final ellos van a sentir el peso de ese engaño. Cuando tengan que pararse delante del trono de Dios y Dios les diga, yo he mandado a mi Hijo Jesucristo a tomar tu lugar, ¿por qué no lo aceptaste? Solo hay un camino. Nosotros debemos de creer en el Señor Jesucristo, que Dios lo envió. Él vino de parte de Dios, que murió en una cruz para Él pagar por tus pecados y los míos. Tú ya no tienes que hacer nada. Solo cree en Jesucristo. Hermano, hermana, ¿crees en el Señor Jesucristo? Entonces, debes estar también dispuesto a hablar de Jesús. Vamos a leer los versos 13 al 18. Y la palabra del Señor dice, los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan,
y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar, no había manera de negar el milagro. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no se vuelva a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesucristo. En el verso 13 dice que Pedro y Juan no tenían educación, eran hombres simples. Pero lo que no consideraron ellos es que Pedro y Juan conocían la palabra de Dios, la estudiaban. Y quiero decirles que hasta los 13 años de edad, todo judío, especialmente el judío varón, se había leído la Biblia por lo menos una vez, el Antiguo Testamento por lo menos una vez. Hoy en día son tanto hombres como mujeres, judíos, que para los 13 años tienen que haberse leído todo el Antiguo Testamento. Tampoco tomaron en cuenta que Pedro y Juan, por más de 3 años, estuvieron aprendiendo de Jesús. Ellos sí sabían que habían estado con Jesús, pero no entendieron ¿cómo se puede decir? La maravillosa experiencia de estar con Jesucristo. Porque Él no solamente era un maestro, era Dios mismo. Gloria al Señor. ¿Qué es una amenaza? Amenaza es una declaración de la intención de causar daño o mal como respuesta a algo que uno hace o podría hacer o decir. En el año 1996 conocí a un muchacho. Él era musulmán y él quería entregar su vida a Jesucristo, pero necesitaba hablar con su líder espiritual. Y después de que yo le expliqué quién fue Jesús o quién es Jesús, le leí algunos pasajes de la Biblia, él me dijo: quiero que conozcas a mi líder espiritual. Ya le dije que vamos a irlo a encontrar. Cuando fuimos a encontrarlo, su líder espiritual trabajaba en un bar. Nosotros fuimos durante el día, eran las 10 de la mañana, no había nadie, estaba limpiando las mesas, acomodando las botellas de alcohol, en fin. Ese era su líder espiritual. Y cuando yo llegué, él sabía bien que yo estaba ahí para hablar de Jesucristo. Él sacó un cuchillo de este vuelo y lo cogió de manera que me lo iba a clavar y me dice: si te atreves a seguir hablando de ese hombre, te voy a matar. Yo no sé qué me pasó. Yo no me asusté, me reí. Y le dije: no importa que me mates, porque igual Dios te ama. Amén. Y el muchacho, al ver que el señor ese ya estaba saltando del otro lado del bar, me sacó jalones. Pero la predicación de Jesucristo es una predicación que molesta. Es una predicación que perturba.
Creo que esa es la razón porque nosotros todavía somos pocos. Mi predicación molesta. Mi predicación cae mal. Mi predicación perturba. Vamos a leer los versos 19 al 20. Perdón, del 19 al 22. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerles a ustedes en vez de obedecerlo a Dios? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no debemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Mi hermano, mi hermana, mientras tú no estás convencido de quién es Jesucristo, mientras tú no estás convencido de lo que Dios puede hacer por ti, no tendrás ni fuerza, ni valor, ni convicción para predicar el mensaje de salvación. Si tú no tienes la llenura del Espíritu Santo, tú no tendrás el valor de pararte de una persona que tiene un cuchillo en la mano. Si tú, mi hermano, mi hermana, no conoces la palabra de Dios, entonces no conoces, como Jesús les dijo a los saduceos, no conoces el poder de Dios. El poder de Dios para sanar, para salvar, para cambiar vidas. Tampoco tendrás autoridad para hablar de Jesucristo. Pedro y Juan hablaron con valor, con seguridad, con libertad. Ellos hablaron con la llenura del Espíritu Santo. Y la prédica de Pedro y de Juan indignó, molestó, enojó a los sacerdotes y a los saduceos. Este fue el principio de la persecución de la iglesia cristiana. Óscar Romero fue un sacerdote que llegó a ser arzobispo de la Iglesia Católica en El Salvador. Él fue asesinado mientras oficiaba la comunión o la Santa Cena. Monseñor Romero escribió: predicación que no denuncia el pecado no es predicación del Evangelio. Predicación que contenta al pecador para que se afiance en su situación de pecado está traicionando el llamamiento del Evangelio. Predicación que no molesta al pecador, sino que lo adormece en el pecado, es dejar a Zabulón y a Neftalí en su sombra del pecado. Predicación que despierta, predicación que ilumina, como cuando se enciende una luz y alguien está dormido, naturalmente que lo molesta, pero lo ha despertado. Esta es la predicación de Cristo: despierta, arrepiéntete. Esta es la predicación auténtica de la iglesia. Naturalmente, hermanos, que una predicación así tiene que encontrar conflicto, tiene que molestar, tiene que perturbar y tiene que ser perseguida. No puedes
estar bien con los poderes de las tinieblas y del pecado. ¿Cuál es el resultado de una predicación que perturba? En el verso 4 vimos que más de 5,000 hombres, representando 5,000 hombres, creyeron en Jesucristo. El resultado de una predicación que perturba es que Pedro fue lleno del Espíritu Santo por segunda vez. La predicación que perturba permitió que Pedro hablara de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo a los líderes de la nación de Israel. Esta predicación que perturba hizo que los hombres que enviaron a Jesucristo a la cruz confirmaran un milagro. No lo pudieron negar. La predicación que perturba es una predicación con fervor, con fuerza, con valor, con convicción y con seguridad. La predicación que perturba y molesta provocó que todos glorificaran a Dios, como lo dice el verso 21. Hermanos, hermanas, la predicación de la pastora Luisa molesta, perturba. Le suplico a Dios que esta predicación los despierte. Le suplico a Dios que esta predicación los sacuda y ustedes se llenen de la fuerza del Espíritu Santo para continuar con esta predicación que molesta, esta predicación que perturba. Esta es la predicación en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios les bendiga mucho, mis hermanos, mis hermanas. Amén.